leyendo. Moisés estaba en el Sinaí. Cuando termina de hablar con Dios, Dios le da los mandamientos en las tablas de piedra. Y como tardaban en descender del Sinaí, el pueblo se va a Aarón, que era el siguiente líder que estaba, ¿no?, en el lugar, y le reclaman que le haga, que no sabemos qué pasó con Moisés, no sabemos dónde está, ¿verdad? Dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Hay algo que quiero compartirles de esto, que es muy interesante, se repite a lo largo de toda la Biblia, y también quizás se pueda repetir en tu vida cuando no caminamos muy bien delante de Dios. Y es lo siguiente, y esto nos sirve, miren que esto aplica y es una enseñanza para mí hermosa. El pueblo de Israel se fue hacia Aarón para pedirle que les hagan dioses porque Moisés demoraba en llegar, entonces ellos querían adorar, ¿verdad? Miren esto. Moisés estaba en la presencia de Dios. Moisés había ido a hablar con Dios. No, Dios no los había abandonado en ningún momento. Ellos tenían que seguir siendo como tenían que ser, tenían que vivir como tenían que vivir. Dios estaba siendo Dios en el mismo lugar, sentado en el mismo lugar, ¿verdad? Y siendo glorificado como tenía que ser glorificado y adorado como tendría que ser adorado. Pero el pueblo perdió de vista a Moisés, vamos a decir así, su líder. Pero fíjense cómo es el corazón del pueblo. Que aún en el corazón del pueblo, el no ver a Moisés por una X cantidad de tiempo, lo asimilaron como Dios ya no está con nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos tenían un corazón tan idólatra que veían a Moisés como si fuese el iluminado de Dios y porque Él está acá, Dios está con nosotros. Él no estando presente, podemos hacer cualquier desastre. Estando Él, Dios está con nosotros. Pero ¿qué es lo que están en realidad interpretando en su corazón? Dios está lejos de nosotros, y fíjese, eso es lo que quiero compartirles. Siempre que uno entiende que Dios está lejos, comienza a levantar un Dios de cerca. Presten atención a esto, y si quieren piensen en cualquier otro tipo de religión, que tienen imágenes, que tienen estatuas, que tienen estampas, que tienen lo que quieran colocar. ¿Por qué las personas tienden a levantar dioses que no existen, que sean palpables? Porque necesitan a un Dios de cerca. Buscan todo el tiempo un Dios de cerca. Si queremos ir a cosas más cotidianas, fíjense, para los amantes del arte, ¿verdad? Fanáticos de ciertos artistas de pintura, por decir algo, o escultores, ¿verdad? Necesitan la imagen de ese artista como para venerar. Para los que les gusta el deporte, ¿cuántos pueden pasar de tengo un aprecio, soy simpatizante, a soy fanático? ¿Verdad? Pasan de necesito traer, vamos a decir así, a este gran deportista, ¿verdad? Acercarlo a mí en forma de estatua, en forma de imagen, venerarlo, creer, hacerlo sentir que está cerca mío. Quiero sentir que yo lo conozco, que sé todo de él. Traigo a esa persona y la glorifico en mi vida como si fuese un semidios o un dios. Lo mismo pasa no solamente a nivel deportista, nivel musical, bandas de música. Hay gente que pasa de ser simpatizante, que aprecia, que gusta, que disfruta, que siente una total libertad de disfrutar musicalmente del arte de la música, a pasar a la idolatría, a traer al artista o a los artistas cerca de él porque necesita a alguien que sienta que está cerca de él. El ser humano tiene un corazón que tiende a la idolatría porque busca adorar cualquier cosa que no sea Dios. Entonces tiende a levantar ídolos con sencillez. En el momento que el ser humano se encuentra lejos de Dios, comienza a levantar un ídolo. De cualquier índole. Le estoy poniendo ejemplos que pueden ser ejemplos que te toquen y no que te toquen. No me interesa. Quiero que ilustres eso en tu mente. Cuando estás lejos de Dios, hay un Dios falso que se levantó en tu vida que vos creaste para venerar. ¿Que te va a reclamar? No. ¿Que te va a demandar? No. Que se parece a tu misma debilidad. Fíjate que el pueblo levantó un becerro de oro con su propio oro, ¿verdad? Para tenerlo cerca, para adorarlo, para desenfrenadamente cantarle y hacer como si ese fue el Dios que nos salvó. No, ese no era el Dios que los salvó. Ellos sabían bien que no era el Dios que los salvó. Pero en cuanto se vieron que no estaba la autoridad cerca, necesitamos una autoridad cerca. Más,
Esto es un gran problema en el día de hoy. ¿Por qué? Hay mucha gente que, lamentablemente, miren lo que voy a decir. Esto es algo que escuché y me gustó muchísimo porque lo entendí y quiero transmitirlo de la mejor manera. Cuando nosotros no tenemos una comprensión clara de que Dios no es un Dios solamente de lejos, sino que es un Dios de cerca, tan cerca que para el Hijo de Dios habita en Él, tan cerca que no es solamente Dios en su trono rodeado de luz, sino que Dios fue 100% hombre caminando en la tierra, ¿ah? Tan cercano a los hombres, tan palpable, caminó, comió, habló, charló, ¿verdad? Si sacamos a Jesús 100% hombre y dejamos a Jesús 100% Dios y nada más, eliminamos la persona de Cristo y lo dejamos como solamente un Dios lejos, el corazón también está teniendo una imagen equivocada de quién es Dios. Está viendo un Dios de lejos y rápidamente va a tratar de buscar cómo hacer que ese Dios de lejos parezca que está cerca. Y lo va a tratar de crear desde cualquier lugar, colocar cualquier cosa, pero puede ser, como les digo, una imagen, una persona, un artista o lo que quieran colocar, cualquier cosa que incline tu corazón a venerar y no a Dios verdaderamente. Cuando nos olvidamos que Dios es tan cercano a nosotros, que habita en nosotros, olvidamos que su perdón está tan cerca de nosotros, olvidamos que su gracia está tan cerca de nosotros. Y fíjense que en los lugares donde no se enseña correctamente la palabra de Dios, tienden a poner un puente entre Dios y las personas, y ese puente no es Jesucristo el mediador, sino ese hombre que está ahí, que es el ungido, que es el que da cobertura, que es el que da el ok, que es el que tengo que consultarle, que es el que más sabio que pudo Dios poner, y se transforma en una idolatría. Ya Dios está tan lejos que me puso a esta persona que está más cerca de Dios que lo que estoy yo, y la necesito en mi vida como si fuese un amuleto. Bueno, eso es idolatría. Y eso es un error o un entendimiento erróneo de quién es nuestro Dios. Dios no es un Dios de lejos únicamente, es un Dios de cerca. Y eso es muy importante entenderlo. Más, quiero que vayamos de a poquito viendo lo que sucede. Cuando en el verso 5 es un poco lo que hablamos recién. Viendo esto Aarón, viendo que le demandaban, ¿verdad?, dioses para adorar, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Pero él sabía que así no se adoraba al Señor, él sabía que así no iba a ser agradable al Señor. Y ahí estoy viendo otras cosas que me ministraba el Señor, me generaba cierto temor. ¿Por qué? Porque cada uno en el lugar que corresponde funciona de la manera correcta, pero cualquiera de nosotros que esté en el lugar equivocado funciona de manera equivocada. Aarón estaba cumpliendo una función en ese momento de tomar decisiones como si fuese Moisés, pero él no tenía la capacidad de tomar esa decisión. Esa decisión que tomó fue un desastre y llevó al pueblo a un desastre. Llega Moisés y dice: ¿qué hiciste? ¿Por qué nos hiciste hacer esto? No te enojes conmigo, ¿viste que son difíciles? O sea, fíjense el no carácter de Aarón que tenía para lidiar con esa situación. Pero se puso a hacer lo que no tenía que hacer. Es un buen consejo para que también meditemos, que estemos haciendo y que hagamos lo que tenemos que hacer. No más, no menos, lo que hay que hacer. Hoy les contaba el testimonio un poquito al principio, ¿no? Personas que se ponen a hacer lo que no tienen que hacer y eso lleva a cargas tan grandes que terminan de tener la comunión que tienen que tener realmente con Dios. Por cargas que no tienen que llevar, por cosas que no tienen que hacer. Es muy importante que podamos reflexionar al respecto sobre eso. El verso 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Vieron? Para ellos la vida siguió común, estaba todo bien, no había ningún problema con esto. Habla Dios a Moisés en el 7. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. O sea, ya no está actuando de manera correcta, se corrompieron. Pronto, el 8, se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Dios a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. O sea, ahí dura cerviz
¿verdad? Se puede traducir como un pueblo terco, un pueblo poco humilde, un pueblo que no se doblega, un pueblo que solo acata las reglas que le queda cómodas, un pueblo que no responde a lo que Dios dice, sino que responde mientras le queda cómodo lo que Dios dice. Todo eso puede encerrar lo que es dura cerviz. Yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Es un pueblo que, cuando se le dice lo que no le gusta, se endurece. No sabe decir sí, Señor. No sabe responder con fidelidad. Verso 10. Ahora pues, miren lo que dice Dios frente al pueblo, a Moisés. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Miren a Moisés en esa situación. Delante a Dios, y Dios diciéndole: Moisés, déjame que voy y los mato a todos, y a través tuyo voy a hacer una nación grande. Vos también fuiste llamado por mí, y yo a través tuyo puedo llevar esta descendencia. Yo pienso a Moisés como mediador, no como en ese momento como líder del pueblo, hablando con Dios, viendo al pueblo y diciendo: me están dejando repegado, es un desastre, yo no puedo hacer más nada con esta gente, matarlos a todos y bueno, hacemos algo nuevo. Perfectamente podría pensar así, porque Dios le está diciendo: si vos me das el ok, yo extermino a todos los que están ahí, porque están haciendo cualquier desastre. Ahora, dice el verso 11: entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y daré su descendencia a su descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Fíjense la oración que hace Moisés delante de Dios. O sea, básicamente, si se lo digo más coloquialmente, le dijo: Dios, arrepentite de lo que estás hablando, pensalo bien. Creo que ni siquiera se nos pasaría a nosotros ese pensamiento, ¿no? Decirle a Dios que se arrepienta. Igual, hago la aclaración: ese arrepentimiento no es porque Dios haya pecado y se equivoca y tiene que arrepentirse con nosotros. La traducción dice arrepiéntete, pero en realidad lo que dice es cambiar de opinión. Cambiar de opinión. O sea, es cambiar lo que estás pensando. Básicamente el arrepentimiento es eso, cambio de mentalidad. Pero el arrepentimiento que nos manda Dios a nosotros es cambiar tu forma de pensar frente a lo que vos crees correcto. Esto es correcto, arrepentite, no es correcto, está mal, esto es correcto. Ese es el arrepentimiento para el hombre. Pero cuando habla la Biblia que Dios se arrepiente, o lo llama a arrepentirse Moisés, le está diciendo: cambia de opinión frente a lo que estás por hacer. Tenés tiempo de tomar otra decisión, determinación. Perfectamente Moisés se podía haber ahorrado todo el problema de pararse delante de Dios y decirle: pero fíjate todo lo que hiciste por ellos, mirá todo de dónde lo sacaste, vas a dejar que el enemigo hable mal tuyo, hable mal de ellos, pensalo bien, acordate de las promesas que hablaste a Abraham, Isaac, a Israel o a Jacob, que es lo mismo. Ahora, lo interesante del 14 es que dice: entonces el Señor se arrepintió, cambió de opinión del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y en esto, que va desde el verso 7 al verso 14 más o menos, es donde yo quiero que nos centremos, y por eso les decía hoy al principio el amor que se interpone. Porque si Moisés no amara a su pueblo, no esperes que se vaya a poner a hablar delante de Dios, corriendo riesgo él de que también lo encendiera en ese momento, muera incinerado de la ira de Dios, por ponerse entre el pueblo y Dios. Y fíjate algo más interesante. Moisés no estaba yendo a pedirle bendiciones a Dios para el pueblo. Moisés se encontró que estando delante de Dios se entera por Dios mismo que el pueblo estaba haciendo cualquier desastre. Y en ese desastre ellos estaban totalmente descalificados delante de Dios y lo que correspondía era que mueran. Moisés, viendo eso, podía haber dicho: y sí, ¿qué vas a hacer? Es lo que tiene que pasar. Pero en cambio de eso, amaba a ese pueblo aún siendo pecadores. Aún siendo pecadores, aún inclinándose delante de una estatua de oro. Hoy,
con mi esposa nos compartíamos unos videos, estábamos viendo en España cómo llevaban una estatua enorme, ¿no? Y iban caminando cientos y cientos de personas, muchedumbre de gente, y se prende fuego con las velas que tenía alrededor. Y no había cómo apagar. Y se empezó a prender fuego, y la gente se trataba de trepar desesperada por apagar a la Virgen que se está prendiendo fuego. Estamos yo creo que estamos, hoy hay como un cambio en este tiempo, pero éramos por lo menos la era más escéptica y más descreída que existe, ¿no? Pero vamos a pensarlo así, son estatuas. Es una estatua, que eso hay en una fábrica, que no hay nada ahí, hay una estatua, y ellos estaban igual se prendían fuego con tal de apagarla porque se les iba a morir su Dios, su santo, que les iba a interceder, que les iba a traer bendiciones, que les iba a ayudar, algo que no se mueve, que no habla, que no nada. Estaban desesperados para que eso siguiera ahí porque si no, no iban a poder venerarlo, no iban a poder cantar, no iban a poder bailar. Lo mismo pasa con cualquiera de nosotros cuando nos alejamos de Dios. Levantamos un ídolo y lo tratamos de cuidar de tal manera que nadie nos lo rompa, que nadie lo venga a quitar, ¿verdad? Tu ídolo puede ser tan visible como para todos, como tan escondido para vos solo para que nadie lo vea, ¿no? Estás tan cercano, necesitas hacerlo traer a tu Dios cerca, ¿no? No estás yendo como el Hijo de Dios, como dice Santiago, ¿no? Los hijos de Dios saben dónde está Dios, por eso dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, porque Dios ya los encontró, ya te encontró y ya me encontró a mí, ya sabés dónde es el camino, ya sabés cuál es la verdad, ya sabés cuál es la vida, Jesucristo. Santiago dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, ya saben cuál es el camino. Ahora, ¿qué pasa con el corazón rebelde? Sé con dónde es el camino, pero entre Dios y mi persona, Dios lo veo tan lejos, está tan lejos. No, vos estás lejos. Y no querés a Dios cerca. Por eso levantás un ídolo. Cualquiera sea. Cualquiera sea. Pero más allá de eso, yo quiero que pensemos en el corazón de Moisés, cómo se pudo atrever a pararse delante de Dios y pedirle por favor que se arrepienta, cambiara de opinión frente al mal que iba a hacer el pueblo. Y la actitud de Moisés, estamos diciendo que salvó al pueblo, pero el pueblo igual tuvo consecuencias, porque la tribu de Leví fue la que se salva, los hijos de Leví. El resto, los de Moisés mandó que vayan, y a todos los que no estuvieron con él, mueran. Hubo una consecuencia grave por el pecado. No es que el pecado no dejó ninguna consecuencia. Siempre va a dejar consecuencias en esta vida. Como hijo de Dios, si pecamos va a tener consecuencias. Y es lo correcto. Es lo correcto. Tiene que ser así. ¿Verdad? Pero Moisés hizo algo que nosotros tenemos que buscar imitar. Y es algo que quizá no lo dice con esta palabra, pero es la actitud que está teniendo. Él se interpuso o intercedió, como conocemos esa palabra coloquialmente, intercede entre Dios y el pueblo. Y no intercede por un pueblo obediente, ¿verdad? Lleno de bendiciones en su vida, un pueblo santo. Intercede por un pueblo que está en ese mismo momento cometiendo pecado conscientemente. Él estaba orando por personas que él sabía que conscientemente preferían arrodillarse delante de una estatua de oro que adorar al Dios de Israel. Y ahí reflexiono, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad de ponernos delante de Dios y orar a favor de los que conscientemente hoy pecan y están de espaldas a Dios. Habiendo caminado con Dios, habiendo quizá conocido incluso a Dios, eso lo sabe solo el Señor, pero se han llamado hijos de Dios, se han llamado hermanos. Me hacía reflexionar cuánto amor por Dios primeramente y por el pueblo tenía Moisés, porque Moisés se para delante de Dios diciéndole: ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Diciendo, el pensamiento de Moisés es: Señor, yo no quiero que tú quedes totalmente desacreditado porque yo sé quién sos. Si vos destruís al pueblo, la gente va a decir esto de vos. Él primero está pensando, no está pensando en él, no está primeramente pensando en el pueblo, está pensando en el amor que le tiene a Dios y que Dios siga siendo exaltado y glorificado. Y después le empieza a hablar sobre el pueblo. Acordate las promesas que le hiciste. Acordate que ellos van a ser la descendencia.
Acordate, por favor, cambia de opinión. Y nosotros podemos decir, pensaba un poco en lo que les hablaba, plano natural, plano espiritual, plano desde el lado de la soberanía de Dios. Dios es soberano, perfecto, sí, Dios es soberano. Pero Dios soberanamente permitió que Moisés sea la pieza en el lugar indicado, en el momento indicado, para que Dios cambiara de opinión y no destruyera al pueblo. Lo hizo parte de las bendiciones de Dios, lo hizo parte del propósito de Dios, lo hizo parte del plan de Dios. Dios permitió a Moisés estar ahí y que en el amor que Moisés tenía en su corazón por Dios y por el pueblo, sea esa pieza que Dios dijera, te estoy escuchando Moisés, voy a cambiar de opinión, no voy a destruir el pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco lo que le compartía sobre la responsabilidad. Nosotros tenemos el deber de orar. Y más que el deber de orar, y más que por encima del deber de orar, creer que Dios hace lo que quiere, tenemos que primero creer que Dios también responde lo que nosotros oramos. Que Dios nos llama, es un deber del Hijo de Dios orar. Creyendo que Dios escucha y creyendo que Dios responde. Y que responde de la mejor manera. Y que nosotros podemos ser partícipes de las obras de Dios y del plan de Dios cuando realmente nos ponemos dentro de su línea. Moisés estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, orando de la manera indicada. Dios nos dé la gracia para estar en el lugar indicado de la manera indicada. Porque quizás vos podés decir, yo estoy bien, estoy sentado en este momento en una congregación con hijos de Dios, estoy en el lugar indicado, en el momento indicado, pero quizás esté de la manera que no es indicada. Mi corazón quizás no está acá. Mi corazón, mis pensamientos quizás no estén acá. ¿Verdad? Entonces, cuando estoy en el lugar indicado, pero de la manera indicada, como Dios ordena que sea, las cosas van a funcionar. Aarón estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, pero con el corazón no correcto, porque se puso en un lugar a hacer algo que no le correspondía. No le correspondía. Y llevó a todo el pueblo a pecar. Viendo este texto y pensando en Jesús, veo dos cosas tan similares, pero en Jesús mucho más perfectas. Por ejemplo, ¿no? Cómo Moisés intercede por el pueblo delante de Dios y me hace pensar en el Señor orando al Padre en Juan 17. Comienza orando por Él primeramente y eso me parece fundamental. Primero, ¿no? Presentarnos delante de Dios, orando uno, ¿no? Por sí mismo. Pero el Señor ora por Él y enseguida, acto seguido, ora por sus discípulos. Y luego ora por los discípulos que van a creer en sus discípulos. ¿Verdad? Y ahí estamos nosotros. El amor de Jesús que estaba intercediendo ya ahí en ese momento por todos nosotros. El amor de Cristo que ya estaba pensándonos, aún sabiendo el pecado que nosotros íbamos a cometer, la vida que íbamos a llevar, Él ya estaba pidiéndole al Padre por nosotros. De manera perfecta, ¿no? Y pensando también, eso por un lado, de la forma de interceder. Y la segunda parte de Moisés, bueno, más que Moisés, la de Dios. El perdón. El perdón de Dios sobre el pueblo. Cómo la oración de Moisés actuó de manera favorable para el pueblo de Israel. Cómo tu oración o mi oración pueden ser esa herramienta favorable para con el pueblo de Dios, para con alguien en particular. Y cómo Jesús oró ¿para qué? Para que también seamos guardados del mal y seamos perdonados. Más, ¿por qué decía que Jesús fue mucho más perfecto que Moisés, como ya lo hemos visto en alguna otra prédica? Porque Él sí se entregó por nosotros, Él mismo se entregó por nosotros, para que nosotros seamos perdonados. Él mismo entregó su vida para que nosotros seamos perdonados. Indudablemente que eso es lo que nosotros tenemos que apuntar y algo que nosotros tenemos que tratar de vivir. Hay algo importante que quiero decirles, que capaz que es obvio lo que voy a decir, pero toda nuestra vida como cristianos se trata de Cristo. Si en nuestra vida no... O sea, yo creo que vos mires tu vida y pienses en tus dificultades, y que puedas pensar en tus dificultades, en tus errores, en las luchas que tenés, o en los pecados que puedes llegar a cometer, pero que vos pienses en tu vida, en tu todo, ¿no? Y si
Y si vos ves que cualquiera de esas cosas te están dominando tu vida o amanecen o florecen en tu vida, es porque conocés poco a Jesús. Es porque te estás relacionando poco con Jesús. Es porque realmente estás entregando poco tu vida a Jesús. Cuando vos estás realmente cerca de Jesús, ya no hay ídolos que se levanten para que vos veneres, no hay tiempo que no tengo el tiempo para, no me da el día, no tengo momento, no encuentro la forma. Sí, porque estás lejos de Jesús, porque estás viendo un Dios de lejos, no un Dios de cerca. El Espíritu Santo mora en tu vida y tenés la oración para relacionarte con Él. Y si vos realmente te relacionás con Dios, se derriban las idolatrías. No hay lugar para la idolatría en tu corazón. No hay lugar para los peros. Los peros se levantan como si fuesen estatuas muchas veces, que frenan, detienen lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. De verdad. Entonces todo se trata de Cristo en nuestra vida. Si tu vida no pasa por el ojo del Evangelio, si no pasas por el lente del Evangelio, si no pasas por el lente de la cruz, si tu vida no la pensás en torno a vivir una vida para Jesucristo. Hoy pensaba, ¿no? Veía algunas personas que, es algo que me gustaría hacer quizá en algún momento, pero veía muchos matrimonios y vi uno en particular que ya tiene más de 60 años, que pudieron conseguir un motorhome, no una casa rodante, vamos a decirlo coloquial, y salieron por el mundo, ¿no? A vivir en su motorhome y a recorrer el mundo. Dejan todo y salen a conocer el mundo, ¿no? Yo pensaba, todo lo que han de sacrificar, porque obviamente son dos y van para donde quieran ir, pero todo lo que pueden haber construido alrededor o sus relaciones van a quedar ahí, ¿no? Bueno, el cristianismo es muy similar. Es tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir a Jesús. Hay pila de cosas que no están bien en nosotros, hay pila de entorno alrededor nuestro que no está bien, y sí, tenemos que aprender a decir que no, podemos decir hasta acá, es lógico que tenemos que cerrar puertas, decir no me relaciono más por acá, acá no escribo más, acá no frecuento más, acá no voy más. ¿Por qué? Porque yo sigo a Jesucristo, mi vida se trata de seguir a Jesús, vivo para Jesús. Va a haber una demanda en mi vida porque Dios me llama a servirlo y quizás yo me esté escondiendo por un lado y Dios me dice, pero tenés que ir para allá, hay una persona con necesidad. Siempre tengo que ir para... Pero siempre sí, el pero es un ídolo que no te permite servir con libertad. Y es importante quitarlo. Es importante acercarse a Jesús. Si nos acercamos a Jesús, los ídolos desaparecen. Si nos acercamos a Cristo, vamos a poder hacer su voluntad. Miren, fíjate que el pueblo dice que adoraban, cantaban con alegría. Moisés conocía bien al pueblo, Josué creyó que era pelea, que eran gritos de pelea, pero en realidad cantaban alegres, una falsa alegría, ¿no? Una alegría momentánea, algo que era para pasar el rato nada más. Como anestesiarse, ¿no? Para que el tiempo corra. Pero el problema estaba ahí, ¿no? La raíz estaba ahí, el corazón era idólatra. Peleaban con la idolatría. Y ellos adoraban, cantaban como si estaba todo bien. Es como si yo mañana hablara con ustedes y en vez de estar hablando de Jesucristo les hablara de otra cosa que no tenga nada que ver y empezamos a postrarnos delante de una plantita y empezamos a traer cosas y empezamos a cambiar el evangelio y todos con un corazón idólatra acatan esa realidad y creen en esa verdad como verdadera, ¿no? Una falsa verdad. O sea, era tan poca la convicción que había en sus corazones de quién era el Dios verdadero, que cualquier viento de doctrina les servía bien para abrazar algo a su conveniencia. Cuando las cosas no eran como ellos querían, ¿verdad? Empezaba la queja, empezaba la crítica, empezaba la murmuración. Pero justamente lo que estaba evidenciando eso era el corazón pecaminoso que tenían. Entonces también es bueno que nosotros podamos hacer ese análisis de cuánto me quejo, cuánto critico, cuánto me molesta, y si eso ocupa más tiempo en mi vida de lo que yo agradezco y de lo que yo sirvo a Jesucristo, tengo un corazón que no está amoldándose a la voluntad de Dios. Pelea para no vivir como Dios quiere. Se está levantando en contra de Dios mismo. Como el pueblo estaba enojado y molesto porque querían adorar, querían sacrificios, querían holocaustos, ¿saben qué, no? Un buen asado. Tenemos que tener un motivo para prender el fuego. ¿Cuál es el motivo? Y bueno, vamos a levantar algo para tirar ahí, para adorar, y hagamos unas brasas y hagamos algo para comer, y cantemos toda la noche. Cualquier excusa era buena, pero no era correcta. Entonces a los ojos puede estar correcto,
pero la intención era la que estaba mal. ¿Verdad? Me acordaba también como, bueno, el Señor en Juan 17, voy a leer un poquito. Miren, esto es lo que le decía. Como Jesús intercedía delante del Padre por nosotros, ¿no? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Apártalos cada día de la maldad para servirte a ti. O sea, como hijos de Dios, ¿no? Nosotros. ¿Cuánto estamos entendiendo que convivo, comparto con personas que son seres humanos como yo, pero que no son como yo? Y los tengo que amar, los tengo que servir. Pero no soy igual que ellos, no pienso igual que ellos, no creo lo mismo que ellos, no quiero, no deseo lo mismo que ellos. Y eso no me hace su enemigo en primera instancia, ¿verdad? Sino un instrumento en Dios para poder llegar a sus corazones que también necesitan conocer la verdad. Y Dios de alguna manera nos coloca para que nosotros podamos orar. Dice el 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es tan importante eso, la unidad, pero la unidad hacia un mismo lado, donde lleve Dios la gloria y no la satisfacción del hombre, no el entretenimiento del corazón, no la distracción momentánea, sino que nuestros corazones sean transformados por verdades sólidas y que tengamos convencimiento de quién es Dios, quién es el Dios que creemos. Lo vivimos, lo demostramos con nuestra vida, creemos realmente en Él. Vemos una situación y vamos creyendo que somos hijos de Dios y que Dios, como Elías sobre y cerró el cielo o lo abrió, puede hacer lo mismo en ese momento a través de nosotros por la oración, por el amor y compasión que sentimos por el que tenemos delante y por el amor que sentimos del Dios verdadero al que servimos. Es tan importante la vida de oración, porque la vida de oración te da testimonio de que Dios está caminando a tu lado. Porque vos hablás y Él te responde. Porque vos hablás y Él se manifiesta. No está obligado, porque es una relación con Él. Es el diálogo que Él estableció para que sus hijos puedan tener comunión con Él, para que nosotros podamos amoldar nuestra mente a su voluntad. Pero nos hace partícipes de su gloria. Entonces, viendo las situaciones que te rodean, quizás vos seas el que esté necesitando la intercesión de los hijos de Dios, siendo vos hijo de Dios. Pero también si sos hijo de Dios, es tan importante que vos puedas orar, interceder por los que Jesús ama, que puedas hablar con Él por los que Jesús ama. Y te puedas presentar así delante de Dios por vos, derramarte delante de Él, exponerle todas tus necesidades, pero también recordar a sus hijos, recordar a los hijos de Dios. Y creer que Él te está escuchando y que te va a responder, que Él va a enviar la respuesta. Que Él no es un Dios de lejos, sino que es un Dios de cerca. No está lejos, es un Dios de cerca. Quiero leerles eso que estoy diciéndoles en este momento. Porque no quiero que me queden en el aire. Fíjense que en el capítulo 33, el Señor le dice a Moisés que vaya al pueblo y que el ángel iba a ir delante de él. Un poco más adelante, habla de cómo la presencia de Dios lo acompañaba.
Y en el verso 13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué quiero decir con esto? Si Dios es un Dios de cerca y yo me estoy relacionando de manera cercana a Él, la evidencia de eso es que yo voy a estar encontrando descanso en mi mente, en mi alma, en mi corazón. Cuando mi mente no está descansada, cuando mi alma está perturbada, yo estoy lejos de Dios. Esta promesa de mi presencia irá contigo y te daré descanso se cumple para todos los hijos de Dios. Todos los que tenemos el Espíritu Santo, Dios habita en nosotros y en nuestra relación con Él, Él trae descanso a nuestra mente y a nuestro corazón. Eso está alcanzable para todo hijo de Dios. El hijo de Dios puede tener momentos donde puede estar inestable, pero su vida no es una marca, su inestabilidad. Su vida es el aumento como la aurora hasta que el día es perfecto. Indudablemente tenemos casos como el apóstol Pablo, y vos y yo vamos a tener situaciones similares, esos aguijones en la carne que son para doblegar el orgullo que puede estar en nuestra vida, para que no nos vamos a enaltecer. Y quizá a algunos les acompañe una enfermedad, quizás a otros les acompañe una situación horrible que tuvieron que vivir, otros quizás cometieron actos tan pecaminosos que de por vida en su mente los acompañe, otros fueron infieles, como habla el proverbio, que esa mancha de infidelidad en su matrimonio no se va a ir nunca más de su vida, quedaron, a decirlo así, coloquialmente, señalados. Eso es lo que dice el proverbio, es lo que dice Salomón frente a ese tipo de pecado. Y es como que toda la vida me va a acompañar. Bueno, perfecto, ¿por qué? Porque el pecado tiene consecuencias en la tierra. Fuiste perdonado, vas a estar delante del Señor, vas a gozar de la eternidad, claro que sí, pero terrenalmente tiene consecuencias. Eternamente Cristo pagó por nosotros, nos salvó, pero todo lo que cometamos acá tiene consecuencias. Y es tan importante entender eso, de decir, bueno, Señor, realmente quiero encontrar ese descanso que está prometido para Moisés, está prometido por a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Es más que archiconocido el pasaje: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas las cosas les serán añadidas. Es mucho más conocido cuando el Señor dice que vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Siempre apunta a la persona de Jesucristo. Entonces, ¿dónde encuentro lo que necesito en Jesucristo? ¿Qué te falta? ¿Material, físico, espiritual? Cualquiera de qué índole es. Bueno, va lo mismo. Relacionate con Dios. Probá y gustá de Dios y tu vida va a cambiar para siempre. Para siempre. Porque yo puedo entender. Yo hablo con personas y de repente tienen un momento difícil, ¿no? Tienen un momento difícil o están viviendo una situación difícil en su vida y decimos, bueno, están viviendo una situación difícil en su vida, perfecto. Es un momento en su vida, ¿no? Y yo lo puedo entender porque yo viví esa vida o porque por momentos puedo parecerme a eso o puedo, vamos a decir así, les pongo un ejemplo. Quizás yo pueda bruxar, ¿no? Que es como apretar la mandíbula por ansiedad, generalmente despierto también inconscientemente de noche al dormir. Está bien. Una persona puede bruxar. ¿El cristiano puede bruxar? Sí, también puede bruxar. Perfectamente puede bruxar. Pues está en este cuerpo pecaminoso. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano que puede bruxar y una persona que no conoce a Cristo que puede bruxar? Abismalmente distinta. El cristiano no está haciéndole fiel a Dios y está llevando cargas que ya no le corresponden. Naturalmente, tiene que encontrar descanso en Dios. Hay una demanda mayor en él de acercarse a Él. La otra persona, ¿por qué bruxa? Porque no tiene sentido en su vida. No sabe para dónde ir. No entiende cómo caminar. No sabe dónde hay descanso. No sabe dónde hallar el agua que quita la sed. El cristiano sí la sabe. Entonces, ¿podemos compatibilizar con una persona que puede estar igual que nosotros? Sí, pero hay abismalmente una diferencia. Nosotros sabemos dónde está la salida. Sabemos a dónde ir. Sabemos dónde escondernos. Sabemos dónde encontrar el reposo. ¿Verdad? Sabemos dónde ir a orar, con quién hablar. Sabemos cómo encontrarnos con Él porque Él es un Dios de cerca, no es un Dios de lejos. Ese Dios de cerca es el que tenemos que vivir. Es el que tenemos que palpar, gustar, degustar. Como dice su presencia, no como perfume, como un perfume grato.
para los que se salvan. Para los que se pierden es un olor horrible, pero para los que se salvan es un perfume grato, el Evangelio, las buenas nuevas, vivir para Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero que podamos llevarnos esto. La vida de oración es tan importante, no tanto para Dios, sino para nosotros mismos. Porque podemos ver las grandezas de Dios y sus respuestas a nuestras necesidades y a las necesidades de los que nos rodean. Si hoy estás acá, es porque alguien oró por vos anteriormente. Indudablemente, alguien pidió por vos. Tú ibas caminando por la vida y dijiste, voy a conocer a Dios. Alguien te vio, te habló y alguien te recordó en alguna oración. Y Dios escuchó esa oración. Alguien lloró quizás por vos. Alguien sigue llorando por vos. Alguien sigue orando por vos. Y Dios escuchó esas oraciones y te trajo para que le escuches. Entonces es muy importante orar. Es muy importante creer que la oración puede mucho. Una oración eficaz. Una oración que realmente sale de un corazón sincero. Que se está derramando delante de Dios realmente. Por eso dice la oración eficaz puede mucho. ¿Qué quiere decir eso? Pero si es Dios el que hace. Sí, claro que es Dios. Pero Dios estableció que en lo natural nosotros respondamos a eso con obediencia. Y le hablemos creyendo que Él nos está escuchando y nos va a responder. Los asuntos que pasan dentro de su soberanía son tapados para nosotros. No nos corresponde entrar. Entonces, desde lo natural, como hijos de Dios, procuremos eso. Ese tipo de corazón, como Moisés, más perfectamente como nuestro Señor Jesús, donde buscaba el perdón no solo personal, sino el perdón de Dios por los demás, la manifestación de su amor hacia otros, la misericordia de Dios hacia otros. Eso habla de un corazón humilde, eso habla de un corazón que ya no busca lo suyo propio, un corazón que ama y ese amor lleva a que se interponga, ¿no?, entre Dios y los asuntos ajenos. Podría hacerse el indiferente de Moisés, podría mirar para otro lado, quizá lo sé muchas veces, quizá lo hago muchas veces, pero un hijo de Dios que ama lo que Dios ama, se interpone por eso. Realmente se entrega por completo.